André, bienvenido, buenos días. Gracias por sumarse a Himno Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia de este espacio. Gracias, André. Bueno, estamos aquí en el panel con Noris Arroyave y quien le habla Teresa Menéndez. Y queríamos un poco, conociendo este antecedente de estas últimas decisiones presidenciales, una vez que el presidente emite este nuevo decreto para retomar las funciones. Pero antes de eso, conocer un poco el argumento del decreto 500, que es donde él declara una ausencia temporal en la presidencia de la República bajo esta figura de fuerza mayor. Esta figura de fuerza mayor y se la encarga a una vicepresidenta que él mismo designó. ¿Qué consecuencias, qué efectos jurídicos o qué efectos en otras instancias podría tener el presidente Daniel Noboa con esta decisión? Y que ahora está también en manos de la Corte Constitucional. Bueno, importante tomar en cuenta que al menos en este decreto ejecutivo existen dos actos, dos actuaciones que me parecen irregulares. La primera es que el presidente de la República no puede, por sus propios fueros, auto-otorgarse una licencia, entre comillas, disfrazándola como una causa de fuerza mayor, ¿ya? Y por otro lado, tampoco el presidente de la República puede irrespetar el orden de sucesión presidencial cuando designa a la señora Gelibert como vicepresidenta de la República encargada y que posteriormente terminó ejerciendo el cargo de presidenta de la República la semana pasada. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, lo único que esto nos ratifica es que el presidente de la República debía haber pedido licencia para hacer campaña electoral y no estar con este tipo de decretos, con estas maromas jurídicas para ver cómo se pueden salvar los muebles. Y segundo, que la Corte Constitucional eventualmente puede declarar la inconstitucionalidad de ese decreto y por obvias razones el presidente de la República no podría seguir utilizando esta estrategia para burlar lo que nos dice el 93 del Código de la Democracia respecto a la obligatoriedad de tener licencias para hacer campaña electoral. Y lo otro, y también posiblemente se podría haber incurrido en el cometimiento de un delito por la simulación y usurpación de funciones de la señora Gelibert, quien jurídicamente no estaba habilitada, llamémoslo así, o legitimada para suceder en el cargo de vicepresidenta de la República. Bueno, varias cosas para analizar, ¿no? Pero primero para que la gente pueda entender qué debería o qué se configura, qué se puede considerar como fuerza mayor. Bueno, para un poco contextualizar el caso, las situaciones en las cuales el presidente o vicepresidente de la República puede ausentarse temporalmente del cargo, la Constitución nos establece tres escenarios, por así decirlo. El primero, en el caso de que el presidente de la República o vicepresidente tenga una autorización de licencia sin remuneración por parte de la Asamblea Nacional. Es el primer caso. El segundo caso es cuando el presidente o vicepresidente de la República se encuentran en situación de enfermedad, que tampoco se aplica en el presente caso. Y el último tiene que ver con fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor es ese hecho imprevisible que la persona no está obligado a prevenir o soportar a efectos de poder contrarrestar los efectos que puede tener esa situación. Lo voy a graficar con un ejemplo. Esperado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algo que es imprevisible, tenemos los eventos de la naturaleza, un incendio, un maremoto, una inundación, un terremoto, que justamente impiden que el funcionario público pueda ejercer su cargo de vicepresidente o presidente de la República. Por ejemplo, digamos que la señora Abad está en Turquía y de repente viene la pandemia del COVID-19 2.0 y la señora no puede venir acá al Ecuador. Entenderíamos que existe una ausencia temporal por fuerza mayor. Entonces, eso es justamente cuando se configura la fuerza mayor, aquellos hechos que no son previsibles. Pero en este caso, el presidente de la República
sabía claramente que de acuerdo a la ley, de acuerdo al Código de la Democracia, tiene que pedir licencia para hacer campaña y sabe que existe una campaña electoral que tiene un inicio y un fin, y por eso tiene incluso hasta un calendario electoral. Decir que era un acto imprevisible me parece que raya en lo absurdo y obviamente que estamos aquí eh, bypaseando el sistema o controles que tiene el proceso electoral como tal. Claro, entonces obviamente esto no configuraría como fuerza mayor porque ya estaba previsto en el cronograma aprobado el año pasado por el Consejo Nacional Electoral que la campaña se iba a desarrollar del 5 de enero al 6 de febrero. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que el presidente encarga a Cynthia Jelliver, bueno, primero fue a Sarilla Moya y luego a Cynthia Jelliver la, vicepresidencia, la nombra una vicepresidenta temporal. Eso, ¿por qué cree usted, doctor, que la Corte Constitucional no revisó o no admitió este decreto 494, justamente donde designa a Jelliver como dentro de revisión constitucional? A ver, cuando se plantea la demanda de inconstitucionalidad en contra de los decretos 494 y 500 emitidos por el presidente de la República, la Corte Constitucional hace un análisis bastante interesante y nos dice lo siguiente. Dice, mire, el 494 no es un decreto ejecutivo que sea susceptible de acción pública de inconstitucionalidad y que sea de conocimiento de esta Corte. En ese caso en específico, ese decreto lo que hace es disponer el encargo de un puesto público a otro servidor eh, público. ¿Ya? Entonces, la Corte lo que nos dice es que como genera efectos particulares y que la afectada directa es la señora Abad, a quien le corresponde activar los mecanismos constitucionales o jurisdiccionales correspondientes es a la señora Abad. Y es por eso que la señora Abad ha presentado una acción de protección. Me parece que de hecho lo presentó el día jueves y el Tribunal de Garantías Penales ya ha admitido a trámite esta demanda, pero ha negado la medida cautelar. ¿De acuerdo? Ahora, respecto del 500, del decreto ejecutivo 500, la Corte Constitucional nos dice lo siguiente. Mire, ese acto mediante el cual el presidente de la República se autodispone una licencia es un acto administrativo con efectos generales porque vemos que existe como tal un efecto jurídico individualizado, singularizado para una persona, sino que a partir de aquello se toman algunas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ese decreto 500 es susceptible de acción pública de inconstitucionalidad que le debe conocer esta Corte Constitucional. Ahora, ¿Cuándo podría pronunciarse la Corte? O sea, quizás cuando llegue el ahora, pronunciamiento de la Corte no sería ya muy tarde y ya él ya no necesita aplicar esta figura de la ausencia temporal de la presidencia. Ahora, ahí tenemos tres comentarios al respecto, porque como sabemos, estos decretos ejecutivos se emitieron y se derogaron, y la ciudadanía dice, bueno, y si ya presentaron esa acción de inconstitucionalidad, ¿para qué seguir en aquello si a la final del día la Corte se puede pronunciar después de la segunda vuelta electoral o cuando inclusive ya Noboa sea presidente de la República electo o haya un nuevo presidente de la República y ya se haya acabado la campaña electoral como tal? Lo primero, decirles que la Corte Constitucional admite a trámite esta demanda, pero niega la medida cautelar. Yo creo que la medida cautelar era bastante necesaria porque con eso suspendía los efectos de ese decreto y obviamente que si le daba la medida cautelar el día viernes, Novoa no hubiera podido hacer los recorridos y campaña que hizo el sábado y domingo. Ya prácticamente la Corte lo bajaba de la tarima para que siga ejerciendo el cargo de presidente de la República. Lo segundo, ¿por qué la Corte no da la medida cautelar? Mucho se ha dicho que la Corte Constitucional prácticamente ya está cooptado por el gobierno, que la Corte Constitucional ya se peinó para un lado, que la Corte está prácticamente eh, yéndose a favor de los intereses que tiene determinada organización política, pero yo le puedo decir en términos jurídicos que la medida cautelar presentada en esta acción de inconstitucionalidad estuvo mal planteada. Entonces, al estar mal planteada, es obvio que la Corte Constitucional te va a negar, ¿ya? Y como tercer punto a lo que usted preguntaba, Tere,
sobre cuánto tiempo se podría demorar la Corte Constitucional en resolver aquello. Bueno, la Corte el día viernes le dispone al presidente de la República que justifique la emisión de este decreto 500 en el plazo de 3 días, plazo que se vence el día de hoy a las 23:59. Veamos si es que justifican aquello. Seguramente el gobierno dirá que como el decreto ya lo derogó ayer, ya no sería susceptible de control. Ya eso vamos a un cuarto comentario. ¿Cuánto tiempo y retomando el tercero, cuánto tiempo se puede demorar la Corte? La Corte ha dicho que eh, va a priorizar el caso, está pidiendo información al Ejecutivo y yo pienso que esta semana o la siguiente debe salir la sentencia, pero hasta eso ya te comiste media campaña electoral. Y lo último, algunos dicen, bueno, si el presidente ya derogó el decreto de que se puede hacer un control de constitucionalidad, y la respuesta es sí, sí puede hacerlo. El 76, numeral 8 9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales te permite hacer un control respecto de actos del poder público que han sido derogados. Así que por ese lado no hay inconveniente. Lo que sí tengo la misma preocupación que usted, Tere, es en el tiempo, porque a la final del día no quisiéramos que la Corte Constitucional se quede dormida en los laureles y no tome una decisión cuando en realidad el país requiere decisiones a partir de lo que está ocurriendo en esta campaña electoral. André, buenos días. Noris Arroyave le saluda. André, más allá de la discusión técnica legal que es necesaria y de los expertos y juristas que se está dando, yo le digo, en esta esfera de las líneas rojas donde hablamos unos pocos, la ciudadanía en general, ¿qué es lo que es fundamental que entienda de este debate? Porque muchas personas, el ciudadano de a pie, lo que está diciendo es qué manera de fregar, no lo dejan al otro trabajar, no lo dejan hacer campaña, le buscan la quinta pata al gato. Entonces, un poco es entender por qué es tan importante, primero, respetar el orden constitucional, porque hoy día puede ser el presidente Daniel Noboa haciendo esto que para muchos les parece inofensivo. Pero mañana, ¿qué podría pasar y a quién? ¿Qué precedentes se están sentando? A mí me parece, Noris, que el debate sea circunscrito exclusivamente en que si es que Noboa es o no un candidato que va por una reelección a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que no tiene nada que ver para resolver un problema de licencias para hacer campaña, ¿ya? En eso nos han tenido peloteando ya prácticamente 3 meses, ¿ya? Debate del cual yo ya estoy cansado, ya la cantaleta de que si es candidato, que la sentencia, que ni sé qué, ni sé cómo, ya, para mí está superado. Aquí hay cuestiones bastante fuertes y bastante graves que capaz para la óptica del ciudadano común no las puede entender o comprender, y también la miopía de quienes asesoran al presidente de la República tampoco les permite ver más allá de la urgencia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo aquello? Uno, el hecho de que mi presidente Novoa está haciendo campaña, eso supone el cometimiento de una infracción electoral. Olvidémonos de la cantaleta de la licencia o no licencia. Estamos hablando de un funcionario público en ejercicio del cargo que está haciendo campaña electoral. Punto. Y eso puede suponer el cometimiento de una infracción. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, usted, cuando es servidor público, tiene que pedir una licencia, porque si no, usted está haciendo actos de campaña en ejercicio de un cargo. En lenguaje sencillo, usted le está pagando al Estado para que haga campaña y deje votado el escritorio. De hecho, André, el CNE envió un comunicado oficial recordándole a las autoridades electas el hecho de cuidado hacer campaña en horarios establecidos o invitar a candidatos a inauguraciones y a obras, ¿no? En el caso del presidente, que es el presidente, pero invita él mismo, o sea, a él mismo como candidato a estar, ¿cómo se configura ahí la supervisión? Ya, es que esa es justamente la lógica que tiene el Código de la Democracia. Lo que intentaba es que el candidato
no haga mal uso de recursos públicos, de bienes del Estado, no influya en la toma de decisiones, porque claro, tienes ventaja. Uno puede decir, sí, yo no voy a hacer campaña, sí, pero todos los días andas inaugurando escuelas y hospitales. Ya, si eso no es un acto de campaña o acto de gobierno, ahí ya depende de los ojos que le ves, pero al final del día, más que sea un voto, has de captar. ¿De acuerdo? Y complementando lo que estaba manifestando es en esta miopía de algunos, que no los hace ver más allá del urgente, el presidente de la República presuntamente, al no pedir licencia, no solo es que cometería una infracción electoral, sino que eventualmente podría estar cometiendo un presunto delito en contra de la eficiencia de la administración pública que se llama el delito de peculado, ¿ya? Entonces unos dirán, bueno, va a tener responsabilidad penal hasta que la fiscalía investigue, haga lo uno, haga lo otro y formule cargos. Pasarán años, eventualmente. Pero lo que no se dan cuenta es que este delito de peculado es una de las causales de juicio político en contra del presidente de la República, de acuerdo al 129 de la Constitución. Así que el tema no es tan sencillo como algunos lo pintan, ¿no? Como que no, le están molestando a Noboa, déjenlo trabajar, déjenlo hacer campaña, pobrecito. No, 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 no. Aquí están en juego los más altos intereses del país y evidentemente también recursos y bienes del Estado. Así que eso de Decir esto va que, más allá del tema de que déjenlo nomás hacer campaña. claro, doctor, entonces quiere decir que Daniel Noboa no solamente se enfrentaría a un posible acto de inconstitucionalidad, si lo determina así la Corte Constitucional, sino que también podría enfrentarse a infracción electoral y a un eventual juicio político por peculado. O sea, puede tener estos tres escenarios. Claro, por supuesto. Inconstitucionalidad, responsabilidad electoral por el cometimiento de infracción electoral del 278 y 279, responsabilidad penal por el presunto delito de peculado y responsabilidad política por haber ya configurado una de las causales de juicio político. Así que tiene por escoger, ¿ya? Ahora, Y en el caso de darse, o sea, estos son escenarios, posibles escenarios, pero en el caso de darse el tema el juicio político por peculado, si Noboa llegase a ganar la presidencia, eso avanza. claro, claro, por supuesto. A ver, el 129 de la Constitución, ¿qué es lo que nos dice? Usted puede presentar, y esa es una diferencia de los juicios políticos que se dan a los ministros de Estado. En el caso exclusivo del presidente y vicepresidente de la República tiene unas reglas especiales, porque usted puede seguirle juicio político exclusivamente en ejercicio del cargo, mientras que a los ministros usted les puede seguir juicio político hasta un año después de que hayan cesado en funciones. Entonces, a mí me pregunta, si el día de hoy presentan una solicitud de juicio político y ese juicio político va a la cola, obviamente que tendrá que tramitarse dentro de este periodo legislativo o deberá continuarse con el siguiente si es que es reelecto. Yo creo que no habría inconveniente por ahí. Ahora, si es que se lo presenta en este momento y Noboa no es reelecto, bueno, el juicio político tendrá que archivarse el 23 de mayo de este año cuando ya deje el cargo de presidente de la República porque la Constitución no permite continuar con aquello. Yo tengo una consulta más de este doctor, aprovechando su presencia. Eh, ¿Qué pasaría si Verónica Abad se presenta en Turquía? ¿Se acabaría esta ausencia temporal en la vicepresidencia y se caería el decreto 494 de la designación de esa vicepresidenta temporal? Entonces, ¿a quién recurriría Daniel Noboa para dejar encargado temporalmente la presidencia si quiere hacer campaña? ¿Qué pasaría si Verónica Abad se presenta finalmente en Turquía? El decreto 494 dice, como existe ausencia temporal de Abad porque no le da la gana de ir a Turquía, nombró a la señora Jelliver como vicepresidenta encargada de la República. Ya. ¿Y qué pasaría si es que en este momento Abad va a Turquía? Bueno, ahí ya no se configuraría la causal de ausencia temporal y por lo tanto, si no va a pedir licencia o esta ausencia temporal por fuerza mayor, debería sucederle a la señora Abad. Pero si Entonces, en Turquía, tiene que regresar al país. Claro. Eso le corresponde. O sea, a ella le
irse a Turquía para que lo vea forzado a encargarle la presidencia. Claro, de hecho sí, si la señora va a Turquía en este momento, ya no. Y esta pelea de que si está Yeliver, que si no está la Pero otra. vea, después lo que van a decir es como está en Turquía y se le imposibilita y Ajá. se demora, van a decir como la señora Abad no puede venir acá en Ecuador, toma, decreto ejecutivo encargando nuevamente a la señora Yeliver, y así la van a tener peloteando, ¿ya? Entonces, Se puede hacer eso porque en la Constitución es muy clara. En caso de ausencia temporal en la no, presidencia, vea, tiene que vea, encargarle a la vicepresidenta. la Constitución es súper clara, aquí no hay por dónde perderse. Un estudiante de derecho de primer año puede interpretar tranquilamente eso y puede resolver el problema jurídico. Ahora, que aquí en Ecuador incluso se puede ver tostar granizo es otra cosa. Entonces hacen de la Constitución lo que no es de acuerdo a la conveniencia de turno. Para algunos, Ok, pero claro, una por supuesto. consulta, más allá de las leguleyadas que estamos viendo, eh, ¿hay alguna forma de parar esta pésima interpretación de cosas tan básicas y que no se había visto hasta el momento que pasaban? Porque, porque lo que estamos viendo en este momento es que agarran la Constitución, se la pasan por el forro y deciden cuándo sí, cuándo no y cuándo cómo. O sea, Las, ¿hasta au- cuándo? ¿Qué tiene que pasar o quién es el llamado a parar este mamotreto? Eso va a parar cuando nuestros políticos respeten la Constitución y la ley y no están haciendo este tipo de interpretaciones. Cuestión que le veo Pasa, imposible. Ya. ¿quién tiene que Ahora, hacer que pase? ¿quién sería la autoridad llamada de respetar aquello? Dos, Consejo Nacional Electoral, que hace mutis por el foro, y el Tribunal Contencioso Electoral, que patea la pelota para adelante de esos procesos, de esas denuncias en contra del presidente candidato y que seguramente las resolverán después de la primera o segunda vuelta electoral. Así que Con la demanda que presentó Tillería, el candidato Tillería contra Noboa justamente por no solicitar licencia. exactamente, o alguna demanda ya se la tumbaron y otra le mandaron a completar. Pero bueno, ahí también cometen errores nuestros políticos, porque uno dice, ya presente, van con el papelógrafo a decir, ya presenté la demanda, aquí está, solo para el acto nomás, para que les den cámara y micrófono. El rato de los ratos presentan una denuncia de llorar. Entonces, tampoco después te vengas a quejar que no te han admitido, ¿no? Una última consulta, doctor, ya para no abusar más de su tiempo. Hay una serie de comentarios en las redes sociales por este anuncio que han hecho a través del comunicado de la Presidencia de la República de que Daniel Noboa va a asistir a la posesión de Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, eh, que está prevista para el 20 de enero. Pero una noche antes, porque ni siquiera es un día antes, son pocas horas antes, se va a desarrollar el debate presidencial obligatorio organizado por el CNE. Se podría dar que Noboa no asista al debate y vaya directamente a la posesión del presidente de Estados Unidos? ¿O qué podría pasar? ¿Cuál sería el escenario posible? Vamos a un escenario jurídico y un escenario político. El escenario jurídico. Usted está obligado, como candidato a presidente de la República, a asistir al debate. Caso contrario, comete una infracción muy grave que tiene como resultado la suspensión de derechos políticos, una multa económica, incluso destitución, ¿ya? Si es que no va al debate, que es obligatorio. Es el análisis jurídico. Y el análisis político, yo ya me adelanto. El día jueves o viernes, o máximo el sábado, ¿ya? Ya nos saldrán con alguna otra leguleyada más y dirán, por causa de fuerza mayor, el presidente se enfermó, el presidente le pasó alguna cosa, no va a ir ni a lo de Trump, ni tampoco al debate presidencial. Es lo que nos van a decir, ¿ya? O en su defecto solo nos dirán, le importa más ir a la posesión de Trump que al debate presidencial. Y ahí André, ahí para que se configure y se sustente el tema de fuerza mayor,
tiene que haber una prueba grande. O sea, recordemos lo que le pasó a Javier Picay, baleado y le interpusieron ya posesionado, le interpusieron una denuncia, una demanda, y ahí estuvo en un tirijale que era, que no era, que sí, que no, pero y tenía 20 balazos, pues no. Claro, pero esa es una situación que sí se configura como fuerza mayor. Pues, o sea, Aún así hubo todo este escenario de discusión. Le sancionaron al señor que prácticamente lo dejaron como cernidera. Entonces, claro, ahí sí, la causal de fuerza mayor sí se configura, porque tampoco es que tú estés saliendo de un lugar y te balean, no vas a ir en camilla al debate electoral, ese se justifica. Pero si ahora tú vas a decir, porque me voy a la posición de Trump y se configura la ausencia de fuerza mayor, bueno, ahí estamos ya rayando en lo ilógico, ¿sí? Entonces, solo termino con un comentario más. Aquí la gran pregunta y que va a definir si es que el señor Noboa va o no va al debate presidencial es la siguiente. ¿Dónde pierde más Noboa votos? ¿Yendo al debate presidencial o no yendo al debate presidencial? Y claramente vemos que no yendo al debate presidencial, el efecto es menos gravoso que asistiendo a esta obligación que dispone el Código de la Democracia. Así es. Muchas gracias, doctor André Benavides, por habernos acompañado. Le agradecemos toda esta exposición, esta explicación para que podamos un poco entender los ciudadanos de a pie cómo se está desarrollando todo este ámbito de la institucionalidad en la Presidencia de la República a propósito de la participación del presidente candidato Daniel Noboa. Que tenga un buen día, André. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.